Gasté $12,400 en la remodelación del patio trasero de mis padres. Pero mi tía me llamó después. Por cierto, solo son familiares directos. Espero que lo entiendas. Mi papá me envió un mensaje: no te pongas dramático. Así que no me puse dramático. Simplemente cancelé todos los pagos al contratista y congelé los fondos del paisajismo. Al día siguiente, tenía 49 llamadas perdidas y a mi mamá en la puerta, gritándome. La dejé gritar, luego abrí la puerta, y entonces... En ese momento, decidí que se acabó ser conveniente. Se acabó el papel del hijo confiable, el que siempre aparece, paga y se calla. No iba a ser más su red de seguridad. No después de lo que hicieron. Todo comenzó con una llamada de mi padre a principios de abril. Me preguntó si podía ayudar con algunas renovaciones en su patio trasero, un patio nuevo, una zona de parrilla mejorada, tal vez incluso un pequeño fogón para reuniones familiares. Le dije, claro. Honestamente, me gustaba la idea de devolverles algo. Me ayudaron a pagar la universidad y finalmente estaba en una buena situación financiera. Les dije que yo me encargaría de eso. El presupuesto llegó a los $12,400 y transferí los primeros pagos a la empresa de jardinería 2 días después. Se sentía bien. Incluso estaba eligiendo muestras de piedra y ayudando al diseñador con los planos. Mi padre me enviaba fotos del progreso cada 2 días. Mi madre me llamaba para decirme lo emocionada que estaba por la gran fiesta en junio, una reunión con todos los primos, tíos y amigos. Estaba realmente metido en ello hasta que recibí una llamada de mi tía. Empezó con una pequeña charla y luego lo soltó como si nada: por cierto, la fiesta será solo para la familia directa. Espero que lo entiendas. No entendía. No estaba invitado. No dije nada. Solo le di las gracias y colgué. 10 minutos después, le envié un mensaje a mi padre. Le pregunté si era cierto. Me respondió con solo 3 palabras: no seas dramático. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No porque no estuviera invitado, sino porque ni siquiera pensaron que me importaría. Pensaron que era lo suficientemente tonto como para invertir más de $12,000 en un espacio para fiestas al que ni siquiera sería bienvenido. Así que no le respondí a mi padre. Simplemente me puse a trabajar. Llamé a la empresa de jardinería, cancelé todos los pagos pendientes y les dije que detuvieran todo el trabajo de inmediato, congelé los fondos restantes y bloqueé cualquier transacción nueva desde mi cuenta de renovación. Eso fue el martes. Para el miércoles por la mañana, tenía 49 llamadas perdidas. Al mediodía, alguien estaba golpeando mi puerta principal como si fuera la policía. No me moví. Entonces oí su voz. Mi madre gritando mi nombre como si hubiera quemado la casa. No tocó el timbre, gritó sin parar durante más de 1 minuto. Entonces abrí la puerta. Parecía estar medio trastornada. El pelo hecho un desastre, el maquillaje corrido, el teléfono todavía en la mano. Me empujó y entró como si fuera suya la casa. Ni siquiera preguntó. Lo primero que dijo fue: has avergonzado a tu padre. Simplemente me reí. No porque fuera gracioso, sino porque no podía creer que hablara en serio. Le dije que no quería pagar un patio trasero para que él organizara una fiesta a la que no estaba invitado. No le gustó eso. Dijo que no se trataba de la fiesta, sino de la familia, y que yo estaba siendo egoísta. Le pregunté por qué no me consideraban familia directa. Entonces ella desvió el tema, siguió hablando en círculos. Finalmente, me amenazó. Tampoco sutilmente. Me dijo que me arrepentiría de esto y aquello: no le das la espalda a tu sangre. Entonces salió furiosa. Pensé que ese era el final. No tenía idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El silencio después de la visita de mi madre era sospechoso. 2 días enteros sin una llamada, ni un pío de mi padre, ni siquiera uno de esos textos cargados de culpa que suele enviar cuando cree que he reaccionado exageradamente. Casi empecé a pensar que iban a dejarlo pasar. Que tal vez, solo tal vez, entendían que ya había tenido suficiente. Entonces llegó el viernes. Empezó como cualquier otro día. Estaba trabajando desde casa, revisando informes en una llamada de Zoom, cuando oí un ruido desde fuera. Al principio, pensé que era un trueno. Entonces vino un segundo sonido, más agudo, como metal contra metal.
Se me revolvió el estómago. Silencié la llamada y me levanté. Entonces vino el sonido de un cristal rompiéndose. Corrí hacia la ventana y me quedé mirando fijamente. Mi madre estaba en la entrada a plena luz del día sosteniendo un ladrillo de jardinería, uno de mis ladrillos de su patio trasero. Estaba gritando, preparándose como si estuviera lanzando en las grandes ligas, y luego, ¡boom!, lanzó el ladrillo directamente contra el parabrisas de mi coche. El cristal se agrietó instantáneamente como una tela de araña. Mi padre estaba de pie detrás de ella como una estatua, con los brazos cruzados, solo mirando. Pensé que estaba alucinando. Antes de que pudiera salir, había recogido una rama gruesa, algo de mi propio jardín, y empezó a golpear mi coche como si la hubiera insultado personalmente. Primero el espejo retrovisor, luego el capó. Grité, pero no se detuvo. Ni siquiera hizo una pausa. Simplemente siguió gritando sobre cómo había traicionado a la familia, sobre cómo había faltado el respeto a su casa y cómo todo esto era porque pensaba que era mejor que todos ahora. Realmente dijo eso mientras destrozaba mi coche. Ni siquiera intenté detenerla físicamente. Estaba demasiado atónito. Mi padre finalmente se movió cuando ella extendió la mano para otro golpe, le agarró el brazo y la apartó como si fuera nada más que una discusión sobre la cena. No se disculparon. Ni siquiera me miraron. Volvieron a su coche como si fuera solo otra tarea del viernes. Me quedé de pie en mi jardín delantero mirando los destrozos. Mi parabrisas estaba hecho pedazos. El espejo colgaba de un cable, abolladuras en todo el capó. Trozos de cristal y corteza por todas partes. Llamé a la policía, presenté una denuncia allí mismo, les mostré las imágenes de seguridad de la cámara de mi timbre. Uno de los agentes simplemente negó con la cabeza y dijo, «Va a presentar cargos, ¿verdad?» Por supuesto que sí. Esa noche, llamé a un abogado y le conté todo. Cada centavo que había pagado por esa renovación, las llamadas perdidas, la fiesta, las amenazas y ahora esto. No dudó. Me dijo que presentaríamos una orden de restricción a primera hora del lunes y que iniciaríamos una demanda civil inmediatamente después por destrucción de la propiedad, angustia emocional y reembolso de los $12,400 más los honorarios legales. Me dijo que tenía un caso de primera. Me senté solo esa noche, reviviendo la escena una y otra vez en mi cabeza. Mi propia madre lanzando ladrillos a mi coche porque dejé de permitir que me usaran. Mi padre de pie allí como un extraño. No había vuelta atrás después de eso. Eso no fue solo una mala discusión. Esa fue una línea que se cruzó tan lejos que ya ni siquiera se podía ver. Al día siguiente, mi padre me envió un mensaje de texto con una sola frase, «Deberíamos hablar de esto como adultos». Me quedé mirándolo un rato, no respondí. El momento de hablar había pasado hace mucho tiempo. Él se quedó allí y la dejó destrozar mi coche. La dejó venir a mi casa y actuar como una lunática. No le respondí a mi madre en absoluto. Ni siquiera la bloqueé. Quería que viera el silencio. Que lo sintiera. No, no era solo una rabieta o una fase. Pensaba que podía hacerme sentir culpable para que volviera a ser su red de seguridad. No tenía ni idea de lo que vendría después. El lunes por la mañana, me senté frente a mi abogado en una oficina tranquila que olía a papel y café rancio. Le entregué una unidad flash con todas las imágenes del timbre, capturas de pantalla impresas de mensajes de texto y el informe policial. Ni siquiera se inmutó, simplemente dijo, «Esto va a ser muy sencillo», y empezó a escribir. Primero vino la solicitud de una orden de restricción contra mi madre. Familia directa o no, lo que hizo no solo estaba desquiciado, sino que era criminal. Las imágenes mostraban claramente cómo subía por mi entrada con un ladrillo de jardinería, gritando, destrozando mi parabrisas y luego atacando mi coche con una rama gruesa. Mi padre simplemente se quedó de pie detrás de ella, con las manos en los bolsillos, como si fuera un comportamiento completamente normal. Luego pasamos a la demanda. Solicitamos una indemnización por los daños a mi coche, $3,100, verificados por 2 talleres de carrocería. Incluimos los $12,400 completos que ya había pagado por las renovaciones del patio trasero, ya que el trabajo se canceló a mitad de camino. Pero eso no fue suficiente. Quería contraatacar con más fuerza. Añadimos $10,000 por angustia emocional y acoso. Otros $6,000 por honorarios legales. Mi abogado incluso consideró añadir daños punitivos, pero nos detuvimos por ahora.
Cuando me entregó la cifra total, era de $31,500. Me miró y dijo, esto ya no se trata del dinero, ¿verdad? Tenía razón. Se trataba de principios ahora. Se trataba de hacerles saber que ya no era suyo para usar. Los documentos fueron entregados ese jueves. Esperé, no una disculpa, porque lo sabía mejor. Esperé el caos, y llegó. Mi teléfono empezó a sonar al cabo de una hora. Primero, mi padre. 5 llamadas perdidas en 10 minutos. Luego, una serie de mensajes de voz largos y divagantes de mi madre, que ni siquiera me molesté en escuchar. Luego vinieron los números desconocidos. Contesté a uno pensando que podría ser alguien oficial. Era mi prima Mara. ¿Qué demonios está pasando?, me preguntó. Se lo conté todo brevemente, la fiesta, el patio trasero, la llamada de mi tía, el ladrillo, el coche, la demanda. Hubo silencio al otro lado. Entonces dijo, envíame el vídeo. Así que lo hice. Y no solo a ella. Se lo envié a 5 de mis primos. A los que eran más cercanos a mí, a los que tampoco estaban en esa fiesta. Sin comentarios. Solo, pensé que deberías ver esto. Las reacciones llegaron rápido. Mara me respondió, ¿qué carajo? No puedo creer que el tío Tom se quedara ahí parado. Brandon, mi primo de Texas, escribió, esa mujer ha perdido la cabeza. Estoy contigo, tío. Al 100%. Incluso la hermana mayor de mi madre, Cheryl, me llamó. Sonaba cansada. Dijo que había estado preocupada por mi madre durante años, pero pensaba que era solo ella siendo emocional. Después de ver el vídeo, admitió que había ido mucho más allá de lo emocional. Era peligroso. Me dijo que mantuviera la distancia y me prometió que llamaría al resto de la familia extensa y les haría saber lo que realmente había sucedido. Solo una persona no respondió. Mi tía, la misma que me llamó con esa voz dulce falsa para decir que la fiesta era solo para familia directa. No había olvidado ese momento. Fue la chispa que inició todo este fuego. Entonces vino el golpe final. Mi abogado recibió una carta del abogado de mi madre. Ofrecieron resolver todo amistosamente. Su versión de amistosamente era que yo retirara la orden de restricción, desestimara la demanda y que todo el mundo siguiera adelante. Ni siquiera ofrecieron pagar los daños. Pensaron que me intimidaría, que cedería bajo presión como siempre solía hacer. Le dije a mi abogado que rechazara la oferta. Sin negociación, sin acuerdo, que fuera a juicio. Esa noche, mi padre me envió un mensaje de texto de nuevo, deberíamos hablar de esto como adultos. Me quedé mirando el mensaje. Esto, del hombre que se quedó allí mientras su esposa destrozaba mi coche. El hombre que no llamó al día siguiente para ver cómo estaba. Solo cuando los documentos legales aterrizaron en su porche. No respondí. El silencio se sentía poderoso. Después de años de ser ignorado, manipulado, culpado, me di cuenta de que el silencio era mi mejor defensa. Mi madre podía gritar, mi padre podía suplicar y mi tía podía fingir que nada de esto era su culpa. Pero no iba a ceder. El viejo Alex habría llamado a la familia e intentado hacer las paces. Ese tipo se había ido. Había pasado casi una semana desde que se presentó la demanda, y el silencio de mis padres finalmente empezaba a sentirse como paz. Podía respirar. Sin llamadas telefónicas, sin golpes inesperados en mi puerta, sin caos. Por primera vez en meses, realmente dormí toda la noche. Entonces ocurrió el sábado. Acababa de regresar del supermercado. Aparqué en la entrada, salí con 2 bolsas de cosas congeladas y vi un coche detenerse al otro lado de la calle. Mi padre estaba en el asiento del conductor. Mi madre estaba con él. Me quedé quieto. Ella salió primero. Apenas tuve tiempo de reaccionar. No dijo una palabra, simplemente cruzó la calle, metió la mano en una bolsa de lona que llevaba consigo y sacó otro ladrillo de jardinería, uno real, del mismo tipo que se usó en el proyecto de su patio trasero. Lo lanzó contra mi coche de nuevo. Esta vez, golpeó la ventana trasera y la agrietó por completo. Dejé caer mis compras y corrí adentro, cerré la puerta con llave y llamé a la policía de inmediato. Mientras estaba al teléfono, miré por las persianas. Mi padre había salido del coche.
Estaba sosteniendo algo, un palo de escoba de madera o tal vez el mango de una pala. Se acercó y lo golpeó contra la puerta del lado del conductor una vez, 2 veces. Entonces mi madre se unió. Esta vez no solo querían enviar un mensaje. Querían causar un daño real. Era surrealista, como ver a extraños destruir mi propiedad. Y de alguna manera, aún más aterrador porque no eran extraños. Eran mis padres. La policía llegó en 7 minutos. 7 minutos de destrucción. Cuando los agentes se detuvieron, mi madre estaba en medio de un golpe con un segundo ladrillo, y mi padre ya había abollado ambas puertas laterales. La policía gritó, los separó y los esposó allí mismo en mi entrada. Mis vecinos estaban afuera para entonces. Cámaras fuera. Algunos niños al otro lado de la calle filmando como si fuera entretenimiento. Di mi declaración, mostré las imágenes de nuevo. Esta vez, el daño no fue solo estético. Mi coche no era manejable. Un agente miró los destrozos, luego me miró a mí y dijo, este tipo de comportamiento no surge de la nada. Le dije que en realidad sí. Esa noche, llamé a mi abogado. Estaba atónito. Dijo que ahora teníamos motivos para cargos criminales además de la demanda civil. Me dijo que documentara todo, cada factura de reparación, cada declaración, cada mensaje. Al día siguiente, la orden de restricción fue acelerada. Mis padres fueron notificados formalmente mientras aún estaban detenidos. Mi madre me dejó 2 mensajes de voz después de salir gritando, llamándome traidor, diciéndome que había arruinado su vida. No respondí. Le reenvié todo a mi abogado y luego tomé otra decisión. Le pedí a mi abogado que incluyera una solicitud de evaluación psicológica en el caso, no para mí, para ella. Porque necesitaba que el tribunal viera con qué había estado lidiando. Necesitaba algo oficial para protegerme si alguna vez volvía a acercarse a mí. Después de eso, dejé de hablar con mi madre por completo durante semanas. El único contacto que tuve fue a través de mi padre, e incluso eso fue apenas civil. Intentó hacer de mediador. Dijo cosas como, no lo decía en serio y estábamos simplemente abrumados. Le dije que no me importaba. Lanzó ladrillos a mi coche 2 veces. Se presentó en mi casa y atacó mi propiedad de nuevo. No había excusa para eso. Y lo peor era que ni siquiera lo sentía. Todavía pensaba que tenía razón. El resto de la familia, casi todos, se pusieron de mi lado después de ver el segundo incidente. Algunos me dijeron que fuera misericordioso, pero la mayoría simplemente estaban impactados de que hubiera llegado tan lejos. Mi tía no dijo una palabra. Ni públicamente, ni a mí. Sabía que se estaba escondiendo. Sabía que ella fue quien encendió la mecha y luego se echó hacia atrás para ver el fuego. No iba a permanecer en silencio para siempre. Pero cuando finalmente habló, no estaba preparado para lo que tenía que decir. 2 semanas después de que mis padres fueran arrestados en mi entrada, el silencio regresó. Se sintió diferente esta vez, como si algo estuviera hirviendo bajo la superficie. Mi padre dejó de enviar mensajes de texto. Mi madre no había llamado desde los mensajes de voz, e incluso los primos que habían estado ruidosamente de mi lado se callaron. Entonces descubrí que había habido una reunión familiar. Un primo mío, Zach, que me había apoyado desde el primer día, llamó y dijo que sentía no habérmelo dicho antes, pero la mayoría de la familia había sido invitada a una cena en casa de mi tía. La que hizo la llamada original sobre la fiesta, la que no me había dicho una palabra desde que todo esto comenzó. Aparentemente, mi tía se puso de pie en la mesa sosteniendo una carpeta de Manila y anunció que iba a aclarar el aire de una vez por todas. Según Zach, ella soltó una extraña perorata sobre cómo yo estaba manipulando a todos, cómo había estado planeando demandar a la familia durante meses, e incluso dijo que tenía pruebas de que había planeado toda la cancelación del patio trasero como una especie de esquema. Entonces pasó fotocopias de textos, excepto que no eran míos. Eran capturas de pantalla editadas, mensajes que supuestamente le había enviado a un amigo jactándome de cómo iba a hacer que pagaran por todo. Cómo odiaba a mis padres y había terminado de fingir ser el buen hijo. Las marcas de tiempo estaban mal y algunas eran tan absurdas que cualquiera con cerebro podría haber dicho que eran falsas, pero la gente quería creerlas. Ni siquiera sabía que tenía la audacia de falsificar pruebas hasta que Zach me envió una foto de una de las páginas. Me senté allí mirando mi teléfono tratando de averiguar quién llegaría a este nivel. Entonces me di cuenta de que esto no se trataba solo de mi madre.
Se trataba de mi tía. Estaba asustada. No por mis padres, sino por ella misma. Porque aquí está la cosa que no he mencionado todavía. Había estado pagando los libros de la universidad de su hija durante 2 semestres en silencio sin decírselo a nadie porque su esposo perdió su trabajo y me sentí mal. Y los pagos pasaron por la misma cuenta que había usado para el proyecto del patio trasero. Sabía que si cortaba eso, si le decía a la familia cuánto había hecho por ella, toda la imagen que tenía de ser el pegamento familiar se desmoronaría. Así que en lugar de eso, pasó a la ofensiva. Intentó reescribir la historia y la gente se la creyó. Algunos primos me enviaron mensajes preguntándome si era cierto. Uno incluso preguntó, ¿de verdad dijiste que odiabas a tus padres? Ahí es cuando lo perdí. Me conecté a internet y publiqué los textos reales, los registros de llamadas, los informes policiales, las estimaciones de daños del coche. Desdibujé los nombres, no acusé a nadie directamente, solo publiqué los hechos. Luego solté el golpe final. Capturas de pantalla de los extractos bancarios que mostraban los pagos que hice para los materiales de matrícula de su hija con su nombre adjunto. Claro, como el agua. La publicación no se volvió viral, pero se extendió lo suficientemente rápido. En cuestión de horas, empecé a recibir mensajes. Disculpas. Confesiones. Uno de mis primos dijo que Maya abandonó el chat grupal familiar en el momento en que la publicación se publicó. Pero esa no fue la parte inesperada. 3 días después, recibí una carta por correo. Escrita a mano. Sin remite. Dentro había una nota de mi tía. Decía, crees que has ganado, pero acabas de declararle la guerra a la persona equivocada. No había firma, solo una foto metida dentro del sobre. Una foto mía de pie en mi jardín delantero tomada desde el otro lado de la calle. La foto me sacudió más de lo que quería admitir. La miré fijamente durante mucho tiempo, más de lo que tenía sentido. Era yo en mi jardín delantero sosteniendo una bolsa de comida para llevar atrapado a mitad de camino. Desde el ángulo en que había sido tomada, desde el interior de un coche aparcado al otro lado de la calle. Mi primer pensamiento fue, ¿cuándo? Entonces me di cuenta de que no importaba. Alguien me había estado observando. Le entregué todo a mi abogado. La nota, la foto, el sobre. No dijo mucho, solo me dijo que esto ya no era solo un asunto civil. Envió una copia a la policía y sugirió discretamente que considerara la posibilidad de instalar cámaras alrededor de la casa. No solo un timbre, sino una cobertura completa. Así que lo hice. Mientras tanto, el tribunal concedió una orden de restricción permanente contra mi madre. Mi padre no fue incluido, pero no se había acercado a mí desde el incidente del ladrillo. Sospecho que no se estaba alejando por culpa, sino porque no podía lidiar con lo que su esposa y su hermana habían empezado. La demanda avanzó rápidamente. Con las pruebas tan apiladas a mi favor, el juez ordenó a mi madre que pagara la totalidad de los daños. La cantidad por angustia emocional se redujo ligeramente, pero el pago total aún superó los $25,000. Ella apeló, ella perdió. Ni siquiera me presenté a la audiencia final. Mi abogado se encargó de todo. No le había dirigido una palabra a mi madre desde el día en que fue esposada en mi entrada. Ni una sola palabra. Mantuve la comunicación con mi padre corta y transaccional. Los primos todavía me enviaban mensajes de vez en cuando, algunos tratando de juntar las piezas, algunos todavía eligiendo bandos, pero no me involucré. No necesitaba validación. Había dejado de ser conveniente, y todo a mi alrededor se quemó. Pero por primera vez en mi vida, me sentí libre. Entonces, justo cuando sentía que las cosas finalmente habían terminado, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una sola frase, mira debajo de tu felpudo. Al principio pensé que era una broma, pero algo me dijo que revisara. Caminé hacia la puerta, levanté el felpudo y encontré una unidad flash en una bolsa Ziploc. Sin nota, sin explicación. La llevé adentro y la conecté usando una computadora portátil de repuesto que ya no usaba. Había 3 archivos. Cada uno estaba etiquetado con una fecha. Todos recientes. Abrí el primero. Era un vídeo. Imágenes granuladas. Alguien filmando desde detrás de los arbustos. La ventana de mi sala de estar apenas visible a través de las hojas. No se podía ver mucho, solo luz y movimiento,
pero definitivamente era mi casa. Abrí el segundo vídeo. Era yo de nuevo en mi entrada sacando la basura por la noche. Y el tercero, la ventana de mi dormitorio desde el patio trasero. Ahí es cuando me di cuenta de algo que no había querido admitir. Esto ya no era solo un drama familiar. Esto era algo más, algo peor. Y alguien todavía me estaba observando. Han pasado 2 meses desde que encontré esa unidad flash debajo de mi felpudo. Me he mudado 2 veces desde entonces. La primera vez fue reaccionaria. Empaqué en un fin de semana y dejé mi vieja casa atrás. No se lo dije a nadie excepto a mi abogado y a un amigo en el que confiaba completamente. Instalé un sistema de seguridad que podría poner celoso a un búnker gubernamental. Me dije que solo necesitaba tiempo, espacio y distancia de la locura. Pero después de que me mudé, la paranoia no desapareció. Seguía imaginando sombras que no estaban allí. Cada coche aparcado demasiado tiempo al otro lado de la calle se sentía sospechoso. Saltaba a los timbres y revisaba 3 veces las cerraduras antes de acostarme. Odiaba sentirme así que me mudé de nuevo, esta vez a un complejo cerrado con seguridad en el lugar y cámaras en cada esquina. Y ahora finalmente ha terminado. Hace unos 2 meses, la policía siguió una pista relacionada con un caso de acoso no relacionado y encontró una computadora portátil perteneciente a un hombre que trabajaba como investigador independiente. Resulta que mi tía, sí, ella lo había contratado para que me vigilara en secreto. Nunca usó su nombre directamente, pagó en efectivo, usó teléfonos desechables, pero él guardó archivos, notas, fotos, registros de pago, incluyendo copias de los mismos 3 vídeos que encontré en esa unidad flash. Ella negó todo. Juró una y otra vez que no tenía nada que ver con eso. Pero el rastro de papel fue suficiente. La policía no pudo acusarla penalmente, pero mi abogado presentó una orden de restricción contra ella también. Y esta vez, se quedó. No se le permite acercarse a menos de 500 pies de mí o de cualquiera de mis propiedades. Intentó impugnarlo. Ella perdió. Unas semanas después de eso, recibí una carta oficial a través de su abogado. Estaba llena de un lenguaje vago sobre malentendidos y tensiones familiares. Sin disculpas, solo un intento a medias de salvar las apariencias en caso de que alguna vez lo hiciera público. No respondí. Mi madre se ha quedado en silencio. Creo que la sentencia financiera la aplastó más de lo que jamás admitirá. Mi padre y yo intercambiamos un último mensaje. Le dije que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes, pero que había terminado de fingir que todavía teníamos una relación. Él respondió con, lo entiendo. Y eso fue todo. Desde entonces, he empezado terapia. Duermo mejor. Ya no miro por encima del hombro. Me estoy reconstruyendo lentamente y finalmente me estoy centrando en mi propia vida, no en la suya. Y en caso de que te lo estés preguntando, nunca recibí un reembolso por las renovaciones del patio trasero. Pero no me arrepiento de haberlas cancelado. Ese desorden inacabado que les quedó. Es el símbolo perfecto de lo que intentaron construir sobre mí. Algo brillante, conveniente, útil, pagado por otra persona. Ahora simplemente se queda ahí. Un patio medio excavado. Malezas creciendo a través de él. Nada terminado. Al igual que nuestra relación. Así que sí, ha terminado. Pero una parte de mí todavía mira las transmisiones de la cámara antes de irme a dormir, por si acaso.